Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para desgranar otra de esas historias que nos hacen sentir que la vida, en su imprevisibilidad, es un verdadero espectáculo. Hoy nos adentramos en un relato que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta y un nudo en el estómago. El título lo dice todo: Burak aterrado, Neslihan borracha y sus confesiones peligrosas. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que mezcla la vulnerabilidad, el alcohol y secretos que quizás nunca debieron salir a la luz. Si les gustan las historias con un toque de drama, intriga y las sorpresas que la vida nos puede deparar, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a sumergirnos en todo este lío, no olviden darle clic a ese botón rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No queremos que se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Así que, ¿qué sucedió exactamente? Imaginen la escena: una noche que parecía una noche cualquiera, de esas que uno espera que transcurran entre risas y conversaciones ligeras, se descontrola por completo. Burak, uno de los protagonistas de esta historia, se encuentra en una situación de puro pánico. ¿Por qué? Pues porque Neslihan, en un estado de ebriedad bastante avanzado, empieza a soltar verdades incómodas, secretos guardados bajo 7 llaves, y lo que es peor, verdades que podrían tener serias consecuencias para ella, para Burak y potencialmente para otros miembros de su círculo. Piensen en eso por un momento. El alcohol, esa sustancia que a veces nos libera pero otras tantas nos pone en situaciones comprometidas, se convierte en el catalizador de una noche que sin duda pasará a la historia de Burak, y probablemente también de Neslihan, como una velada que se salió de todo control. Burak, lejos de estar disfrutando del momento, está paralizado por el miedo. ¿A qué le teme exactamente? ¿Qué tan graves son esas confesiones que salen de la boca de Neslihan? ¿Quién más está involucrado en los intrincados hilos de estos secretos? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, desentrañando la complejidad de este escenario. La situación se vuelve aún más tensa porque el estado de Neslihan la vuelve impredecible, un comodín en medio de una partida que Burak intenta desesperadamente controlar. Cuando uno está bajo los efectos del alcohol, la línea entre lo que se dice por impulso, por desahogo o por una cruda falta de juicio, y lo que se dice con conocimiento de causa, con intención de hacer daño o de revelar una verdad oculta, se difumina peligrosamente. Burak, observando y escuchando todo con una mezcla de horror y consternación, se da cuenta de que cada palabra que sale de la boca de Neslihan puede ser una bomba de relojería a punto de estallar. No se trata de pequeños chismes de café o anécdotas divertidas que se olvidan al día siguiente. Estamos hablando de revelaciones que podrían afectar profundamente relaciones personales, carreras profesionales, reputaciones construidas con esfuerzo y dedicación, en fin, la vida entera de varias personas. Y Burak, al estar presente, al ser un testigo involuntario, se ve inevitablemente arrastrado a este torbellino de confesiones explosivas. Imaginen tener que lidiar con alguien que está completamente fuera de sí, liberando información que en estado de sobriedad, quizás ni siquiera se atrevería a pensar en voz alta, y mucho menos a compartirla. La incomodidad, la tensión y el estrés debieron haber sido mayúsculos, palpables en el aire. Lo fascinante de esta historia, y la razón principal por la que decidimos investigarla y compartirla con ustedes, es precisamente ese contraste tan marcado y la dinámica que se genera. Por un lado, tenemos a Burak, un hombre sumido en el terror, intentando mantener la calma en medio de la tormenta emocional, tratando de evaluar el daño potencial que cada palabra de Neslihan podría causar y seguramente pensando frenéticamente en cómo va a salir de esta situación tan delicada y comprometida. Por otro lado, tenemos a Neslihan desinhibida por completo por el alcohol, liberando un torrente de información que hasta ese momento era estrictamente confidencial, guardada en las profundidades de su ser. ¿Qué tipo de información podría ser capaz de generar tal nivel de pánico en Burak? Podríamos estar hablando de secretos amorosos muy oscuros, de infidelidades que podrían destruir matrimonios o relaciones sólidas, de negocios turbios que implican irregularidades graves, de traiciones dolorosas que han marcado a fuego a personas queridas, o incluso de algo mucho más siniestro, de acciones o eventos de los que Burak podría no tener ni idea. El título nos da una pista contundente: son confesiones peligrosas. Eso implica que las consecuencias de estas palabras van mucho más allá de un simple bochorno momentáneo. O una vergüenza pasajera. Implican un riesgo real y tangible, tanto para la propia Neslihan como para las personas involucradas en sus revelaciones.
Burak, al encontrarse en ese escenario dantesco, se convierte en un testigo involuntario de un drama que se despliega ante sus ojos. Y no solo eso, sino que también se expone a ser parte de las ramificaciones y las posibles consecuencias de esas confesiones. La pregunta que resuena con fuerza es, ¿podría ser que él mismo esté implicado en algo de lo que Neslihan está hablando, quizás de forma indirecta o sin ser plenamente consciente? ¿O simplemente está aterrado por las repercusiones que estas revelaciones puedan tener en su entorno social, en su vida profesional o en su propia relación con Neslihan? Es un escenario que nos hace reflexionar profundamente sobre la fragilidad de las apariencias que solemos construir a nuestro alrededor, y cómo, en un instante, con una sola noche descontrolada, todo ese edificio puede tambalearse y desmoronarse. El alcohol, en este caso, actúa como un potente revelador, como un bisturí que saca a la luz las verdades ocultas, las vulnerabilidades y los aspectos menos agradables que las personas prefieren mantener enterrados y bien ocultos bajo capas de prudencia y autocontrol. Detrás de esta anécdota, que podría parecer sacada de una película de alto voltaje, hay varias lecciones importantes y universales que podemos extraer y aplicar a nuestras propias vidas. Primero, y quizás la más obvia, es la importancia de la moderación. El exceso de alcohol, como bien ilustra el caso de Neslihan, puede llevarnos a situaciones de las que luego nos arrepentimos profundamente, nublando nuestro juicio y liberando impulsos que pueden causar un daño irreparable. Segundo, la fragilidad de la confianza. Cuando se revelan secretos, especialmente aquellos que afectan a terceras personas o que implican actos cuestionables, la confianza se quiebra, y reconstruirla puede ser un proceso largo, arduo y, en muchos casos, imposible. Tercero, la responsabilidad de nuestras palabras. Incluso cuando estamos bajo los efectos del alcohol, cuando nuestra capacidad de discernimiento se ve mermada, nuestras palabras tienen un peso, una fuerza y pueden tener consecuencias reales y duraderas en la vida de los demás y en la nuestra propia. La irresponsabilidad de un momento puede acarrear un sufrimiento prolongado. Ahora, ¿cómo reaccionó Burak ante esta avalancha de confesiones que le caían encima como una avalancha imparable? Imaginen la presión que debió sentir. Probablemente intentó en la medida de lo posible minimizar el daño, utilizando estrategias para calmar a Neslihan, para distraerla, para hacerle entender, con la poca sutileza que permitía la situación, que no era el momento ni el lugar para hablar de ciertas cosas tan delicadas. Pero cuando alguien está en ese estado de ebriedad extrema, la racionalidad, la lógica y la capacidad de escucha suelen brillar por su ausencia. Así que es muy probable que Burak se sintiera impotente, atrapado en una telaraña de palabras y secretos que se le escapaba de las manos, sin poder hacer mucho más que observar y esperar el desenlace. El miedo que sentía no era un miedo irracional o paranoico, era una respuesta completamente lógica a la conciencia del peligro inminente, a la potencial destrucción que las palabras de Neslihan podían desencadenar. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire, la que sin duda todos nos hacemos al escuchar este tipo de historias, es ¿qué pasó después? ¿Lograron Burak y quizás alguna otra persona presente silenciar esas confesiones antes de que se propagaran? ¿Se filtraron a la luz pública, creando un escándalo mayúsculo? ¿Hubo repercusiones reales y tangibles para Neslihan, para Burak, o para las personas que fueron objeto de esas revelaciones, quizás afectadas por la difusión de secretos íntimos o comprometedores? La verdad es que a menudo, estas historias quedan relegadas al ámbito de la anécdota privada, a ese recuerdo incómodo y embarazoso que todos prefieren olvidar y enterrar en el pasado. Pero el impacto de esas palabras, una vez dichas, una vez liberadas al mundo, puede perdurar de formas inesperadas, erosionando relaciones y alterando trayectorias vitales. Lo que sí podemos afirmar, basándonos firmemente en la información que nos proporciona el título y en la lógica de la situación que hemos analizado, es que esta noche marcó un antes y un después. Para Burak, fue sin lugar a dudas una experiencia aterradora, un recordatorio crudo y contundente de lo volátiles que pueden ser las situaciones, las personas y, sobre todo, los secretos que guardamos. Para Neslihan fue un momento de desinhibición total, un torrente de verdades quizás dolorosas, quizás peligrosas, pero que finalmente salieron a la luz, liberando una carga, pero también abriendo una caja de Pandora de posibles consecuencias. Y para nosotros como espectadores y analistas de estas historias, es una narración que nos invita a reflexionar profundamente sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre los secretos que todos guardamos, a veces por necesidad y otras por cobardía, y sobre cómo, en ocasiones, la vida nos presenta escenarios inesperados y caóticos que ponen a prueba nuestra fortaleza, nuestra prudencia y nuestra capacidad de navegar en aguas turbulentas.
Para resumir un poco lo que hemos estado comentando y para afianzar las ideas clave de esta apasionante historia, hoy nos hemos sumergido en el impactante relato de Burak, quien vivió un momento de auténtico terror al presenciar las peligrosas confesiones de una Neslihan sumida en un estado de ebriedad avanzado. Hemos explorado las posibles razones de su miedo, desentrañando la compleja dinámica que se genera cuando el alcohol desata verdades ocultas. Hemos analizado el poder desinhibidor del alcohol y la fragilidad de los secretos que pueden salir a la luz en el momento menos esperado, erosionando la confianza y exponiendo vulnerabilidades. Hemos reflexionado sobre las graves consecuencias que estas revelaciones pueden tener, tanto a nivel personal como profesional, y sobre las lecciones universales que podemos aprender de situaciones tan extremas como estas, recordándonos siempre la importancia fundamental de la moderación, la construcción y el mantenimiento de la confianza, y la responsabilidad ineludible que conlleva cada una de nuestras palabras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a desentrañar esta historia conmigo. Espero que hayan encontrado la narrativa intrigante, que les haya mantenido al borde de sus asientos, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre las complejas realidades de la condición humana y las consecuencias inesperadas de nuestras acciones y de nuestras palabras. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar, ya sea como el que teme las revelaciones o como el que quizás, por exceso de alcohol, termina confesando cosas de las que luego se arrepiente? ¿Qué creen que debería haber hecho Burak para gestionar esa situación tan comprometida? ¿Hubo alguna otra alternativa que él pudiera haber tomado? Déjenme sus opiniones, sus experiencias personales y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren que sigamos trayéndoles historias como esta, que nos hagan pensar y nos muestren las facetas más sorprendentes de la vida, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que creen que les podría interesar esta fascinante historia y las reflexiones que trae consigo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Queremos seguir creciendo, seguir creando contenido de calidad y seguir explorando juntos las complejidades del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.